Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a pensar en voz alta, vamos a pensar juntos en voz alta. Luis Brustein, ¿cómo va la vida? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Hola, Poli Sabatés. ¿Cómo va? Muchas gracias. Y bienvenido siempre, querido Raúl Timerman. Muchísimas gracias, Horacio. Es un placer estar acá. Muchas gracias. Tenemos algunos disparadores vinculados ayer con referencias, discursos y ustedes opinarán. Vamos. Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o disvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Esto de respetar resultados, hoy hace un ratito, querido Raúl, habló la vocera de la Cancillería china, dispuesta a lo que quiera el presidente electo. Es decir, un mundo que está mucho más cerca de cualquier discurso, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Ayer, bueno, primero hay algo interesante en esta elección, que es el hecho que desde el 23 de octubre hasta el día de ayer, siempre la fue ganando Javier Milei. Siempre Javier Milei estuvo sobre Sergio Massa, con un mínimo quizás de 6 puntos en algún momento. Pero los últimos 8 o 9 días estuvo siempre 10 puntos arriba. Pero ¿qué sucedía? La ganabilidad la tenía Sergio Massa. Cuando le preguntabas a la gente, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Te decían Sergio Massa. Y cuando le preguntabas por intención de voto, yo voto a Javier Milei. Yo te digo una cosa, vos en tu laboratorio junto con tus colaboradores, ¿cómo entendés esa locura? Porque por un lado te dicen, no, yo quiero, pero yo voto. ¿Cómo se entiende
esta dicotomía en la voluntad y en la intención. No, porque lo que te dicen es, yo creo que va a ser Sergio Massa, Sí. pero yo voto a Javier Milei. Es loco, Digamos- ¿no es cierto, Luis? Sí, a mí lo que me Yo llamó creo la atención que- fue la votación en la provincia de Buenos Aires. Ahí se dio el mismo fenómeno donde se sumaron los votos de Juntos por el Cambio con los votos de Milei, o hubo un cambio de voto. En todo el país, si vos tomás el conjunto del país, los que en la elección general no votaron por ninguno de los dos, Sí. que eran los votos en disputa, Sí. esos votos, el 72% fueron a Milei y el 18% fueron a Sergio Massa. Y después hubo menos gente que votó, algunos que votaron en blanco, Ahí va. otros impugnados. Pero sí, la verdad que Milei recogió votos en todos los sectores, altos y bajos sectores económicos, altos y bajos hombres y mujeres, quizás más hombres que mujeres, pero digamos que hizo una gran elección en un proceso electoral que por la dinámica del proceso favoreció a la oposición. ¿Por qué favoreció a la oposición? La oposición tuvo la posibilidad de elegir al que iba a competir con el oficialismo en una doble vuelta de interna. Tuvieron primero Claro. una interna dentro de Juntos por el Cambio, en la que Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta bajo la consigna de vamos a acabar con el kirchnerismo. Tuvieron una segunda vuelta en la que Patricia Bullrich pierde con Javier Milei y Javier Milei va con la consigna no vamos solo a acabar con el kirchnerismo, vamos por toda la casta. Es decir, en esa selección el electorado fue al cambio más contundente. Horacio Rodríguez Larreta era la paloma que perdió con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich frente a Javier Milei no fue visualizada por el electorado como un cambio tan contundente que era lo que el electorado buscaba. Te quiero decir bienvenida siempre, Sheila. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Que nos explicaba Raúl las preguntas de Paul y de Luis, y también la propia, la dualidad en la voluntad. Yo creo que, pero yo voto por. ¿Cómo se entiende? Ahí Raúl nos aproximó una definición. Es que, ¿Cómo se analiza eso? mira, el fenómeno de electores discutiendo de las ideas a su candidato es algo que venimos hablando hace un montón. Sí. Y creo que en este caso hay que pensar un poco en la disolución de la palabra, ¿no? Digamos, y entender que el vínculo que Javier Milei establece con su electorado es un vínculo de otro orden, ¿no? Digamos, sobre todo con ese primer 30%, 29%, que yo te diría que es un vínculo mágico, carisma puro, carisma, captura, ¿no? Digamos, o sea, seducción, donde yo te diría transmite más el personaje, la cosa física, la puesta en escena antes que las ideas. El electorado que se le sumó principalmente de Juntos por el Cambio es un electorado que tuvo un voto táctico, ¿no? Digamos, o sea, de hecho lo argumentaba. Lo que decía es, bueno, estratégicamente voto contra el kirchnerismo, qué sé yo, votaría a Milei. Sin gran convencimiento, en muchos casos incluso partido atravesado por ideas duales, ¿no? Digamos, una idea dual es, por ejemplo, defiendo lo público, pero soy antikirchnerista. Ahí tenés un ejemplo de dualidad. O, en el caso de los radicales más palpable, la tensión entre votar al peronismo o votar a una figura que había atacado fuertemente la figura de Alfonsín. Entonces vos ves ahí cómo tenés un electorado dual, partido, absolutamente, yo te diría, con ideas contrapuestas, pero que primó básicamente... Conjugan ahí. Exactamente. Poli. No, quería preguntarles con qué claves del discurso de Milei de ayer se quedan, ¿no? Y a quién le habló también, porque arranca diciendo a los argentinos de bien, pero ¿a qué le pusieron el ojo dentro de todo lo que dijo el presidente electo? Yo el ojo, sí, lo de los argentinos de bien, digamos, primero no le habló a aquellos que no votaron por él, cosa que generalmente el que es elegido presidente y pasa a ser el presidente de todos los que votaron por él, los que no votaron.
por lo menos formalmente debería cumplir con la formalidad de hablarle a esos también. Pero después hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención, que dice: yo voy a cumplir con el compromiso que adquirí durante la campaña respecto a la propiedad privada y al libre comercio. Adquirió muchos más compromisos que respecto a esos dos, la propiedad privada y el libre comercio. Creo que en términos generales estuvo bien el discurso. Digamos, fue un discurso donde abordó un poco de generalidades, que está bien, sin entrar en temas específicos, y por el otro lado trató de cumplir con todos sus votantes. Los votantes del primer momento, que fueron los de Viva la Libertad, carajo, que es como él cierra. No es común que un presidente electo cierre así su discurso, pero se sintió en la obligación de cumplir con todo el universo que lo votó. Y el universo que lo votó a él, si hay algo que lo distingue, es el tema del cambio. Esto no va más. Nosotros vimos con Sheila varias veces que en los focus group la síntesis era: esto así no puede seguir. Y bueno, él representó esto así no puede seguir y un gran cambio. Y ese cambio ahora lo tiene que producir. Yo hoy estuve leyendo a la mañana todo el programa de gobierno de Javier Milei, detallado, el mejor de los programas de gobierno que presentó, digamos el más serio, porque presentaron varios. Y la verdad que necesita tantos cambios de leyes, pero tantos, que le va a ser imposible gobernar si no consigue consensos. Tal cual, tal Y cual. va a necesitar muchos Tal consensos cual. legislativos, y creo que tiene que poner el acento en la formación del gabinete, en un gabinete capaz de lograr esos consensos. Da la impresión que por el lado del ministro del Interior va bien, porque, digamos, Guillermo Franco ha sido tradicionalmente un hombre, Un conciliador. sí, un conciliador. Tal cual. Pero vamos a ver qué pasa con el resto, vamos a ver a dónde puede llegar. Se abre, dijo algo que es verdad, es un día histórico para la Argentina. Ayer fue un día histórico porque se abre un cambio mucho más brutal que el que fue cuando ganó Mauricio Macri. Ah, mira, Luis. Sí, yo me quedé con la duda, el conflicto que plantean ustedes entre te voto porque tenés carisma, pero no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que planteas, sirve para ganar una elección, pero después para gobernar es bastante difícil. Bueno, yo creo que eso es parte del desafío de Javier Milei. Viste que siempre se habla mucho de el capital político que construyen algunos actores. En el caso de Milei, una parte importante de su capital es capital antipolítico. Vos fijate ayer lo que cantaban, ¿no? Digamos, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que Milei tuvo que intervenir, digamos, porque en realidad eso es capital antipolítico. La pregunta es, ¿puede un presidente no ser político? Y no. ¿Puede un presidente gobernar? Él va a necesitar el Congreso. Entonces sí, yo creo que el Congreso va a tener bastante, además sí. va a estar bastante frenado el año por venir. Me da la impresión, no lo sé. Pero sí creo que, volviendo a lo que planteaba Raúl de los consensos, que me parece muy importante de cara a grandes transformaciones, bueno, creo que ayer hubo, claramente una escenificación de esos cambios de shock, no graduales, lo dijo con claridad, y al mismo tiempo, bueno, presentó una escena donde habrá resistencias. ¿No? Digamos, o sea, una conciencia clara de las resistencias. Y habrá calle también. Cuando uno ve esto, lo que dice es, bueno, la perspectiva es la perspectiva del conflicto, no la del consenso, que ya aparece en el discurso bueno, el discurso de victoria, ¿no? El discurso de victoria electoral. Entonces, me parece que ahí hay más que un llamamiento del nuevo presidente electo a la construcción común de una transformación, a una especie de ya presentación de una escena disociada, ¿no? Conflictiva. Tal cual. Poli. ¿Qué lugar le imaginan a Mauricio Macri, ¿no? Aliado estratégico, lo decían ustedes, con un traslado de votos notorio y realmente importante. ¿Qué lugar le imaginan en el gobierno? ¿Un cogobierno con Milei o otro espacio? Sí. Es muy difícil predecir eso, ¿no? Digamos que es un presidente al que conocemos poco, un presidente electo, y tampoco es muy predecible.
se pueden dar varios diálogos. Pero también conoces al expresidente. Sí, sí, no, por eso te digo, se pueden dar varios diálogos. ¿Qué hizo Milei ayer? Le agradeció al PRO, no le agradeció a Juntos por el Cambio. Ahí ya hay una división, hay un sector, Juntos por el Cambio va a ser de ahora en más La Libertad Avanza y el PRO. Todo el PRO, no sé, hay que ver qué hace Horacio Rodríguez Larreta. Primer punto. Segundo punto, se reúnen para ponerse de acuerdo respecto a qué derechos tiene Mauricio Macri en base al apoyo incondicional que le dio en su momento. Y Javier Milei le puede decir, mirá, te agradezco mucho por el apoyo, pero el que ganó las elecciones, el que tiene la responsabilidad de gobernar y el que va a tener que rendir cuentas ante la historia soy yo. Así que bueno, se lo dijo hoy en un comunicado al presidente Fernández y a su equipo. Hoy a la tarde hubo una reunión del gabinete de ministro Massa. Y en el último renglón, cuando se iban a reunir o no iban a reunir Fernández con Milei, le dice el comunicado de prensa oficial firmado por la oficina del presidente electo. Hasta el 10 de diciembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de los argentinos. Es decir, mañana se supone que abre no solamente los bancos, sino también los mercados argentinos. Entonces, lo que tengas que hacer, le dice, lo tenés que hacer vos hasta el 10 de diciembre. Es todo un tema. Eso. Es una respuesta. Hay una frase de Massa que para mí estuvo de más cuando le dice, bueno, y a partir de mañana el responsable de lo que ocurra va a ser el presidente. Y te lo responde con el comunicado. Y aparte hubo un apresuramiento en hacer circular la noticia o que se iba o que tomaba licencia, que fue la interpretación respecto a, bueno, hasta aquí llegué, digamos, este es un punto de quiebre en mi vida, me voy a dedicar a otras cosas. No recuerdo exactamente ese fue el sentido y bueno, habrá que producir la sucesión política dentro del espacio a través de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo interpreté como un pase a Axel Kicillof. Pero pensé, Axel Kicillof creo que tiene un año más que Sergio Massa. Es la misma Massa. generación. La misma Pero generación. indudablemente el personaje que queda en política como ganador de ese espacio es Axel Kicillof, que gana la provincia de Buenos Aires, gracias a que en la provincia de Buenos Aires no se produjo esa doble vuelta de la oposición y fueron separados, y va a tener que gobernar la provincia de Buenos Aires con un presidente opositor a su línea política, una provincia que depende económicamente del poder central. Esencialmente. Muchísimo. Luis. Sí, hablábamos del destino de la alianza oficialista que va a ser a partir del 10 de diciembre. Pero ¿cuál va a ser el destino de la oposición? Con este realineamiento que hubo en la elección, con radicales que votaban por un lado, que ya anuncian que van a ser oposición. Luis, en realidad hablamos del destino de la oposición, no hablamos del destino de la alianza oficialista. Claro. La oposición, digamos, se va a reacomodar. Yo creo que el radicalismo, que tiene responsabilidad territorial en varias provincias, claro, gobernadores, y muchísimas intendencias, intendencias, es un tema. va a negociar por su cuenta en el Congreso Van y a se hacer la aliará propia, claro. en función de las circunstancias. ¿Qué pasa en Unión por la Patria? Bueno, no nos olvidemos de una cosa, las listas de candidatos a diputados y senadores por la provincia de Buenos Aires fueron confeccionadas por Cristina Kirchner. A ella le responden todos los electos en ese sentido. Va a ser la que tiene el control en diputados y en senadores de ese espacio. Y no nos olvidemos que cuando Daniel Scioli pierde el balotaje con Mauricio Macri, no se convierte en el jefe de la oposición. Pasa un poco al ostracismo político. Es posible, Massa no demostró intención de querer presidir la oposición. Es verdad que Massa tiene un partido político,
El renovador. pero Ahí yo va. creo que Cristina Kirchner va a poder, digamos, va a tener que hacerse cargo nuevamente. Andrés Malamud hizo un tuit en la que dicen, bueno, Mauricio y Cristina están 1-1 porque Cristina lo puso a Alberto y Mauricio lo puso a Javier. Y algo de eso hay. Eso Por es otro, Poli. Sí, Massa no Sí, habló como para- opositor. Vuelvo, perdón. vuelvo a los datos duros, al relevamiento territorial sobre todo. ¿Les sorprendió algún territorio en especial? ¿Cómo se dieron los resultados? Pienso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba a lo mejor una mejor performance de Sergio Massa, pero ¿hubo algo sorprendente en el mapa, cómo quedó pintado el mapa después de la elección? Cuando hay una ola, hay una ola. No, digamos, sí, la ola, creo que Se la ola lleva puesto alcanzó a la provincia de Buenos Aires. Digo, hay que reconocer que una elección con 55, más de 55 puntos no hemos visto desde el retorno de la democracia, ¿no? Entonces, es una elección, digo, cuando hay una elección de este orden, todos los manuales, todo lo que cabe esperar, y bueno, entra en suspenso, ¿no? Digamos, me parece. Vos ahí te referías al tema del ida y vuelta de la provincia de Buenos Aires, vos Luis, y lo demandante del Poder Central. El tema de la coparticipación va a ser toda una cuestión, ¿eh? Pero eso lo favorecería. la participación es Kicillof. una ley. Para modificarla se tienen que poner, acuerdo tiene que ser por todos, sí. unanimidad. Digamos, hay una cantidad de cosas que necesitan reformas de consenso. Una de las cosas que dijo Javier Milei que me llamó la atención es, llamaba a todos los que quieran sumar. Se hizo una especie de ley de amnistía, digamos. Bueno, toda la casta está perdonada en la medida en que se quiera sumar a este proyecto. Daría la impresión que Luis Barro Nuevo levantó la mano porque dijo, Y se volvió a bueno, anotar. ahora vamos a ir en contra de la casta. Se van a dar situaciones que a uno le van a parecer contradictorias en el principio, pero por supuesto la política siempre se trata de disputa de espacios de poder y negociaciones donde están en juego los recursos. Y la Corte. Y la Corte Bueno, Suprema. la Corte son espacios de poder, ¿Cómo? abiertamente. ¿Cómo? Hay un juicio político pendiente en el ministro de Congreso. Justicia va a ser Cunio Libarona, Mariano Cunio Libarona. Mediáticamente conocido. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, en esa nota que vos leíste, dice que no se va a confirmar ningún ministerio hasta el 10 de diciembre, cuando sean anunciados oficialmente. Tal cual, tal cual. Me quedé pensando en el universo ni de uno ni de otro, que vos dijiste, en ese espacio de los indecisos se volcaron todos por quien hoy es presidente electo. ¿Cuál fue el empujón para decir yo quiero, más allá del antagonismo, quiero o no quiero el kirchnerismo? ¿Hubo algo más? Cambio continuidad fue uno de los... Eso. O sea, acá hubo como 5 elementos que ayudaron a tomar posición y que lo veías en las razones del voto. Cambio continuidad, quiero cambio. Quiero cambio. Quiero cambio. O sea, Ya está. No quiero más. reconozco que por ahí esto puede ser medio dudoso, pero quiero cambio. Esa es una de las razones. Incluso lo que hay que reconocer ahí es Massa representaba cambio para 4 de cada 10 argentinos. Epa. O sea que la dinámica de cambio estaba muy presente. Sí. El otro elemento es, bueno, kirchnerismo, antikirchnerismo, que reverdeció, floreció intensamente, no le había servido a Bullrich en su carrera No. y reverdeció en el último tramo electoral. El otro elemento es la atención público-privado, defender lo Público-privado. público, defender lo privado. Sí. Hubo otro elemento que ayudó a tomar posición, que era locura-cordura, que estaba presente, ¿no? Digamos, y finalmente un elemento más muy curioso, que es democracia-autoritarismo, que en general pareciera que es un elemento que te diría de uso cruzado, ¿no? A ver, Digamos, enséñame eso, ¿cómo es? mira, los electores de Massa tienden a ver en Milei un fenómeno por ahí de corte un poco más autoritario, Sí. pero al mismo tiempo hasta ahí parece... Digo, es como un discurso repetido. Pero por otro lado también hay algo de crítica autoritaria sobre la figura de Massa. Entonces yo te diría, a partir del desabastecimiento, empezó a aparecer este razonamiento de desabastecimiento igual Venezuela, Claro. igual autoritarismo, Oh. igual Massa, ¿no? Digamos como si fuese una misma secuencia. Entonces, democracia y autoritarismo también es un par ambivalente. Mira. Digo, así como había cambio en Massa, también Cambiar democracia y el otro. autoritarismo tenía o sea, también era un marco de razonamiento que usaban ambos tipos de electores para manifestar su preferencia. Tengo un minuto, lo que quieras.
En un minuto hubo dos ofertas. La oferta de cambio de Sergio Massa era la oferta de la conciliación, un gobierno de unidad nacional. Sí. La oferta de cambio de Javier Milei era una oferta de cambio de confrontación, acabar con la casta. El electorado eligió la de Javier Milei. Gracias como siempre, Raúl, Sheila, Gracias. querido Luis, Gracias a ustedes. Poli. Y vos no te vayas. Estás en la televisión pública. Gracias.